Bueno, este es el video resumen de la clase 2 de Biología, grado noveno, Teorías del origen de la vida. Para empezar, vamos a hablar rápidamente de las cuatro teorías que explican el origen de la vida o que tratan de explicar el origen de la vida. Tenemos creacionismo, generación espontánea, panspermia y la teoría quimiosintética. Para empezar, el creacionismo se fundamenta en estos cuatro aspectos. Existe un ser supremo que todo lo creó. Normalmente sus relatos se toman de forma literal en algunas corrientes. La superioridad del hombre está dada sobre las otras especies y normalmente está hecha a imagen y semejanza del Dios creador. Y normalmente las especies son fijas e inmutables, eso quiere decir que se crearon y no cambian en el tiempo. Tenemos cuatro corrientes: el creacionismo clásico, que niega la evolución y niega cualquier explicación científica; el creacionismo antievolutivo, que utiliza estos conocimientos científicos, ya son contemporáneas estas tendencias, utiliza el conocimiento científico para ir en contra de los procesos de evolución o de la teoría de la evolución. Tenemos el creacionismo científico, que considera que existimos o la vida surgió con un propósito, que un ser superior dio un propósito a nuestra vida y pues se acepta procesos evolutivos. Y el más reciente es el diseño inteligente, que eh, um, acepta los postulados científicos evolutivos y adicionalmente a eso considera que todo este proceso está dirigido pues por una mano mayor, un ser superior. Aquí en este diseño inteligente también encontramos una vertiente que tiene que ver un poco más con la pseudociencia o la ciencia ficción, que tiene que ver con que la vida fue diseñada por seres de otra dimensión o de otro planeta, pero bueno, ya es una cosa aparte. Ahora bien, la generación espontánea. Esta tendencia o este pensamiento duró cerca de 2000 años. Los griegos que figuran ahí, como Aristóteles, pensaban que la vida surge espontáneamente de materia inerte. Se fundamentaba en observaciones directas, pero sin una conciencia científica. Entonces pensaban que las moscas salían de la carne podrida, que los crustáceos salían de las moléculas del agua, que las serpientes o los gusanitos salían del lodo, que los piojos salían del mugre de la cabeza, que las arañas en el suelo salían de las hojas, que los hongos salían de la madera en descomposición. Entonces todo esto se afirmaba desde una observación simple y no muy rigurosa. En 1620 el señor Van Helmont pues dio una receta para hacer ratones, considerando la generación espontánea, que debe colocar ropa sucia, sudada en un rincón oscuro, trigo, y que inmediatamente eso se iba a convertir en ratones. Llegó en 1668 el señor Francesco Redi. El señor Francesco Redi hizo un experimento sencillo: colocó tres frascos con un pedazo de carne, uno lo dejó destapado, uno lo tapó, uno con gasa, y demostró que las mosquitas llegaban y colocaban sus huevecillos. Los huevos de mosca no son visibles a simple vista, de tal forma que demostró que si las moscas no tienen acceso, no iban a salir crías. Pero nadie le creyó. Posteriormente vino el señor Nitman, donde estaba a favor de la generación espontánea, y él un caldo nutritivo lo calentó y lo dejó al aire libre, y él quiso decir que los microorganismos nuevamente volvieron a aparecer. Pero el señor Spallanzini no estaba de acuerdo con él. Repitió el experimento, pero esta vez tapó estos frascos y le dijo pues a la comunidad científica que la razón de que surgieran nuevamente estos organismos era el aire. Ahora bien, ya llegamos al siglo XIX. Imagínense, hasta el siglo XIX llegó la generación espontánea. Llegó el señor Luis Pasteur, un reconocido científico que descubrió la isomería óptica del ácido tartárico. Eso quiere decir que las moléculas de un mismo compuesto pueden tener dos versiones. Estudió la fermentación alcohólica y le diferenció de la fermentación láctica, que era culpa de microorganismos, porque hasta el momento se creía que la fermentación simplemente era un proceso químico, que ningún microorganismo, no éramos conscientes que existían. Con la invención del microscopio ya se empezaron a observar. Luis Pasteur utilizó muchísimo el microscopio, descubrió la pasteurización, el cual la utilizó para aumentarle la temperatura a ciertos productos, eliminar los microorganismos.
También propuso la teoría microbiana de la enfermedad, lo que les estaba comentando hace un momento. Son microorganismos los que nos enferman, no son maldiciones, no son mal de ojo, como se creía antes, no son humores del cuerpo, sino que son microbios. Y el asunto es que en esta época no le creían. Diseñó un horno para estilizar material quirúrgico. Siempre que una persona iba a un hospital, casi siempre moría por gangrena, se infectaba sus heridas. Creó la vacuna contra el carbunco, contra la rabia, contra la cólera aviar y colaboró con la del antrax. ¿Qué hizo él para tumbar la generación espontánea? Simplemente planteó este ejercicio, colocó en un recipiente de vidrio caldo de cultivo, lo calentó, le agregó una prolongación en vidrio como si fuese un tubito en forma de cuello de cisne. Uno de ellos lo dejó con el cuello y otro lo rompió. Se dio cuenta, porque primero lo sirvió, se dio cuenta que en el primero, donde los microorganismos trataron de entrar por el tubo, pero no alcanzaban a llegar, se quedaron a mitad de camino, nunca se contaminó ese balón con caldo nutritivo. En cambio, el que estaba roto sí se contaminó. Les contaba que uno de estos balones de vidrio todavía está en un museo, lo conservan y aún permanece estéril. Para que veamos. Él invalidó la generación espontánea y nos dijo que todo ser vivo procede de otro ser vivo. La panspermia, propuesta por el señor August, un químico muy importante, ganador del Nobel, que propuso que el surgimiento de la vida en la Tierra se daba a partir de microorganismos que provenían del espacio exterior transportados en un meteorito. Al principio esta idea no gustó mucho, pero algunos descubrimientos lo apoyaron en cierto sentido. Empezando porque se descubrieron organismos extremófilos, bacterias que logran sobrevivir a muy bajas temperaturas o muy altas, teniendo presente que en el espacio las temperaturas son muy bajas y al ingresar a la Tierra las temperaturas por la fricción aumentan. En los años 60 se encontró un meteorito con diversos aminoácidos, bases nitrógenas y otros compuestos orgánicos. Este meteorito que analizaron nos va a decir que existen compuestos orgánicos fuera del planeta Tierra. En 1969 se demostró la supervivencia de las bacterias en el espacio, porque una de las cosas que no le gustaba a la comunidad científica era cómo un organismo va a estar allá viviendo. Pero como les contaba, unos astronautas fueron hasta la Luna, trajeron ciertos materiales que se le habían quedado a otros y había bacterias que sobrevivieron. Última cosa, existen compuestos orgánicos que son la base de la vida y están fuera del planeta Tierra. Están los materiales para la vida allá afuera. Entonces, esto apoya un poco la panspermia. ¿Cuál es el problema de la panspermia? El problema de la panspermia es que no me soluciona cómo surgió la vida. Me dice que surgió en otro lado, pero no me dice cómo surgió. Ahora bien, terminamos con la teoría quimiosintética o evolución química. Recordemos que evolución es cambio. El señor Oparin, un ruso, digamos que lo importante de él es que exploró muchas otras áreas. Estudió química, astronomía, física, biología, cogió todo ese conocimiento y fabricó su teoría de una forma racional que explicaba cómo se formó la vida. Entonces, él nos sitúa en el planeta antiguo, en el Precámbrico, hace 4.000 millones de años, cuando la Tierra apenas se estaba formando, grande circulación de lava, la atmósfera se formó de metano, hidrógeno, amoníaco y vapor de agua. No había oxígeno. Esta atmósfera era tóxica. En ese momento había altas temperaturas, rayos ultravioleta, porque si no había oxígeno, no había capa de ozono y esto afectaba a estas moléculas. Grandes descargas eléctricas que hicieron que estas moléculas empezaran a armarse, a desarmarse y generaron diferentes moléculas orgánicas. Posteriormente, cuando ya la lluvia se aplacó un poco más la temperatura, la lluvia arrastró todos estos compuestos químicos al mar y en el mar se siguieron formando compuestos mucho más complejos. Finalmente, estas moléculas inorgánicas se transformaron en moléculas orgánicas y luego en moléculas orgánicas complejas como una proteína o un ácido nucleico. Se formaron membranas porque las membranas, ¿de qué están hechas? Están hechas de fosfolípidos, que son sustancias lipídicas que normalmente tienden a formar círculos, como lo que pasa cuando tengo un alimento, como el caldo, cuando queda un poquito de grasa, forma círculos. Entonces los lípidos forman estas membranas. Las membranas son lipídicas y lo que facilitó es que estos ácidos nucleicos, otras moléculas orgánicas, al estar dentro de la membrana, se protegían más. Por fuera se destruían más fácil, por dentro estaban más protegidas y empezaron a reaccionar químicamente. El señor Hurley y el señor Miller
dijeron en los años 50, vamos a comprobar que esto es cierto. Fabricaron este aparato en vidrio, cierto que es grandecito, aquí se ve en la fotografía. Aquí simula el agua del mar o el océano con todos los componentes, calentaban, eso, subían los gases, llegaba aquí que simula la atmósfera en esta zona. Grandes descargas eléctricas hicieron que estos componentes se rearmaran. Luego bajaban a este condensador donde el agua fría los volvía líquidos y esto circuló por varios días. Finalmente, el agua de mar cambió de color, analizaron y encontraron moléculas orgánicas. Fue una manera de simular y comprobar la formación de moléculas orgánicas. Años después, millones de años, esto no es de un día para otro, aparecieron las células fotosintéticas o autótrofas. Estas células tuvieron la capacidad de coger dióxido de carbono, coger agua, coger luz y fabricar y hacer la fotosíntesis y liberar millones de toneladas de oxígeno a la atmósfera, cambiando radicalmente el planeta. Muchos de los organismos que no estaban adaptados al oxígeno fueron muriendo. Muchos de ellos se adaptaron. Finalmente, tenemos en esta teoría la teoría endosimbiótica o endosimbiosis, que la postuló la señora Margulis en 1967. Ella que dijo, varias celulitas como estas, protocélulas, para formar las eucariotas, esos procariontes se fueron fusionando por fagocitosis. Una se comía a la otra, ¿cierto? Pero no la destruyó. Y esta simbiosis quiere decir que viven y se benefician mutuamente, hasta que finalmente se formaron las células modernas. Obviamente este proceso es mucho más detallado, pero pues no vamos a entrar en esos aspectos ahorita. Entonces, compañeros, muchas gracias. Para los que no pudieron estar en la clase, entonces se les va a compartir el link que ya está en el grupo. Ingresan aquí, cuando estén ahí, ingresan su apellido y curso, si es del caso, y empiezan a contestar las preguntas. Son 8, tienen 60 minutos para responderles. Muchas gracias y espero nos veamos pronto.